decisiones en el grupo empresarial antioqueño, el famoso GEA, pues marcan un punto fundamental, como hemos contado aquí en 6am en los últimos días en la historia de la economía y de la empresa en Colombia. La separación del Grupo Sura, del Grupo Argos, de Cementos Argos pone fin, a, bueno, yo no sé, más o menos unas 5 décadas de un modelo de integración importante, y viene un escenario también muy interesante de transparencia, de desarrollo, de trabajo muy concentrado en unos objetivos especialísimos. Nos acompaña a esta hora el doctor Ricardo Jaramillo, el presidente del Grupo Sura. Presidente, ¿qué ha habido? ¿Cómo estamos? Gustavo, buenos días. Un placer estar conversando con ustedes el día de hoy. Bueno, esta operación independiente pues asegura un panorama muchísimo más amplio, muchísimo más distinto en términos de concentración de esfuerzos. ¿Para dónde van? Sí, Gustavo, es una transacción que nos da bastante alegría poderla anunciar. Desde el principio mencionamos que era una transacción equitativa, eficiente, generadora de valor para todos los accionistas. Y desde el punto de vista del Grupo Sura nos va a abrir muchas posibilidades y oportunidades hacia adelante. Vemos un círculo virtuoso porque es un portafolio totalmente enfocado en servicios financieros. Tenemos la inversión en seguros, la inversión en ahorro y retiro, la inversión en Bancolombia, en Banca Universal, y en 10 países de la región, lo que con seguridad con esa huella de negocio nos va a traer oportunidades a futuro para ir desarrollando todos los días esta región. Y por otro lado, el círculo virtuoso no solo desde el punto de vista del portafolio, sino también desde el punto de vista de la estructura de propiedad. Una estructura de propiedad más sencilla, más fácil de entender por todos los analistas, por todos los inversionistas, los fondos internacionales, que creemos, como decías en la introducción, Gustavo, es definitivamente una evolución positiva, reconociendo lo bueno que estas 5 décadas le han traído a estas compañías, preservando los atributos positivos, pero evolucionando. Presidente, yo no soy experto en esto, pero supongo que en la situación anterior las acciones reflejaban la totalidad del grupo. Ahora las acciones van a ser mucho más específicas y concretas en cuanto a lo que ustedes hacen. ¿Te refieres, Gustavo, a las acciones en el día a día Sí, o las señor. acciones las acciones? Definitivamente ahora nos enfocamos, como te decía, en servicios financieros, y eso trae toda una cantidad de oportunidades, como lo mencionaba. Servicios financieros, cuando lo miramos en la región, la penetración que se tiene en los diferentes indicadores contra el PIB es aproximadamente una tercera parte de lo que en países desarrollados de la OCDE se tiene. Nuestra tarea todos los días es entregarle a esos clientes, que tenemos cerca de 76 millones de clientes en los 10 países, productos más pertinentes, más acotados. Hoy en día las compañías financieras básicamente son compañías de talento y de tecnología, entonces nuestras inversiones estarán enfocadas en talento y tecnología y en seguir desarrollando la región, porque tenemos una visión no solo desde el punto de vista de negocio, sino también de construir valor público y social, que tú sabes, Gustavo, y todos, que esta compañía desde su fundación hace 81 años pues ha trabajado por esa construcción de ciudad y de país. Espinosa, lo escucha el presidente del Grupo Sura, el doctor Ricardo Jaramillo. Presidente, buenos días. Si antes de la decisión una persona tenía unas acciones que últimamente además han subido significativamente en el Grupo Sura, ahora van a tener una participación en Argos también, o sea, uno compró una y de pronto terminó con 2. Sí, Espinosa, muchísimas gracias por la pregunta, porque es muy bueno ilustrar de esa forma la transacción. Al principio, cuando uno está trabajando todos los días en esto, pues cree que es sencillo, pero ha sido todo un proceso didáctico de que la gente nos entienda. Hoy, un accionista está viendo en su cuenta no solo la acción de Grupo Sura, sino unas acciones adicionales de Grupo Argos, y eso es materialización de una generación de valor. En términos muy sencillos, lo que tenían los accionistas finales, una participación indirecta a través de las participaciones cruzadas, ya lo tienen en sus cuentas de manera directa. Cuando uno mira desde el anuncio de la transacción, que fue pues a final del año pasado, vemos nuestra acción ordinaria se ha valorizado 54%, la acción preferencial 76%, y para efectos prácticos, una persona que tuviera en octubre $1 millón invertido
En la acción preferencial hoy tiene 2.7 millones y en la ordinaria 1.7. Además de, como bien lo estás diciendo, Espinosa, unas acciones de Grupo Argos que para hacer la cuenta, y eso es muy importante para que todos lo entiendan, para hacer la cuenta de comparabilidad contra el valor de las acciones anterior, se deben sumar los dos componentes, los dos paqueticos. Presidente, usted mencionó ahorita en su anterior respuesta el escenario importantísimo internacional en todo el continente. Yo pongo un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con ustedes. La gente de la infraestructura, si no arrancan proyectos en Colombia, pues se arrancan en Centroamérica. En ese sentido, ustedes ¿están contentos con lo que sucede hoy en Colombia en materia de donde pueden invertir o están ampliando esos espacios fuera de Colombia? Gustavo, nosotros desde el 2006 aproximadamente empezamos un proceso de expansión. Hoy en día nosotros tenemos aproximadamente el 85% del capital invertido en 4 países, que es México, Colombia, Perú y Chile. Cada uno de los países tiene sus retos. Nosotros estamos en unos sectores con mucho potencial, pero también con una regulación relevante. Entonces, permanentemente estamos viendo cómo nosotros construimos desde nuestras capacidades, conocimiento técnico, experiencia, cómo construimos, ojalá con los gobiernos y con todos los diferentes actores, para tener sistemas y países más sostenibles. En el caso de Colombia, pues obviamente sabemos que hay incertidumbre alrededor de algunas reformas. Estamos dispuestos y siempre listos a aportar con nuestra experiencia y conocimiento. Entonces, tenemos un modelo de asignación de capital. En la medida que nosotros tenemos dinero disponible, vamos viendo las oportunidades que hay en toda la región para ir mejorando esa huella y esa cobertura que teníamos. Entonces, cualquier peso que tenemos siempre entra a competir en las diferentes geografías, en los diferentes negocios, de cómo es la mejor forma de invertirlo. Esta semana tuvimos un evento de Prisa Media, los empresarios y el compromiso con el país. Yo aquí tengo, pues, obviamente no pude asistir porque estaba aquí en 6 AM, tengo el plan y usted participó en un panel que se llama de la siguiente manera, se llamó ¿Cuál debe ser el liderazgo empresarial en un entorno político de polarización, populismo y posverdad? Yo se lo traduzco para que nos cuente usted aquí a los oyentes de Caracol. ¿Qué tienen que hacer los empresarios en medio de esta garrotera? A ver, primero pues mil gracias a ustedes por esa invitación. Estuve allá con Alejandro y con todo el equipo de Prisa en una muy buena conversación. Yo creo que nosotros en este momento como empresarios tenemos un rol fundamental en el país, una voz positiva, una voz de esperanza, de responsabilidad de todos, de tener calma, de invertir, de mirar a largo plazo, de cómo construimos un país más sostenible. Tenemos deficiencias claramente en una cantidad de brechas que debemos cerrar, pero si no construimos una visión como país colectivo, que priorice ese colectivo sobre lo individual, vamos a estar dando vueltas como corcho en remolino, Gustavo. Entonces, desde Grupo Sura, nuestra visión es optimista, con esperanza, estamos creciendo bien, estamos bien en los negocios, aportarle todos los días al bienestar de los clientes y ojalá que como país tengamos un momento de serenidad y calma y veamos hacia futuro cómo podemos trabajar más unidos. Sí, presidente, esta decisión que han tomado ustedes de seguir apostando por esto, de alguna manera sí, un poco en la línea de lo que pregunta Gustavo, contrasta con algunas perspectivas que algunos tienen sobre que la economía colombiana no va tan bien, que los mercados internacionales tal vez nos están castigando, que la deuda está un poco alta, que la tasa de interés sí, pero no. Pero ustedes están mandando un mensaje que es al contrario. Aquí hay que seguir apostando por esto y seguir metiendo plata y contratar gente y hacer cosas. Completamente. Esta compañía se ha construido en 80 años con una visión de largo plazo. Nosotros no estructuramos la compañía por periodos de 4 años, la estrategia es de largo plazo y si queremos, repito, pensar en una región que evolucione desde el punto de vista económico y social, si no le ponemos el componente de largo plazo y dejamos de un lado por un minuto el corto plazo, va a ser complejo de alcanzar. Entonces nosotros estamos invirtiendo, creciendo, todos los días las compañías desarrollan nuevos productos, tecnología, etcétera, contratamos gente, esto tiene que seguir hacia adelante y definitivamente los empresarios es un motor que tiene el país fundamental en la generación de empleo y de capacidades para todos. Entonces ahí estamos totalmente firmes. Oiga, no me aguanto las ganas de preguntarle en términos muy generales, ¿qué opina usted de lo que está pasando en lo político, pero sobre todo en lo económico, con Estados Unidos y Colombia?
Gustavo, un momento de mucha incertidumbre, no solo en Colombia, sino mundial. Y yo creo que definitivamente cuando uno mira el comportamiento de Estados Unidos desde el punto de vista, digamos, de negociación con cada uno de los países y las realidades en Colombia, pues tenemos que ser conscientes que ese es el juego que vamos a tener en los próximos 4 años. Entonces es un tema donde, como lo mencionaba hace un minuto, la calma, la serenidad, la relevancia de Estados Unidos como socio estratégico debe primar, y ojalá seamos capaces de dejar a un lado los egos y aterrizar en que pragmáticamente es lo mejor para este país desde el punto de vista social, económico y político. Sé que es fácil decirlo así, pero si no le ponemos esa calma desde el manejo, digamos, de esas relaciones, nos podemos enredar. Mire, yo conversaba con el doctor Efraín Cepeda, el antiguo presidente del Congreso, que está pues evaluando su aspiración presidencial y que ha tenido, además de la política, un escenario también empresarial, entiendo que con su familia y heredado de su padre en materia inmobiliaria. Y él me decía: yo soy un convencido de que sin capital privado no hay país, no hay futuro. Y ese capital privado, esa actividad empresarial, necesita seguridad. ¿Cómo lee usted la política actual de seguridad, la presentación de ese marco de parte del ministro Montealegre en el Congreso? ¿Cómo vamos a garantizarle la seguridad a los empresarios? ¿Está usted tranquilo o trasnochado con eso? Gustavo, este país ha pasado por momentos muy difíciles desde el punto de vista de seguridad y estábamos viendo mucha más tranquilidad en los últimos años, y creo que es fundamental que hagamos de nuevo un alto y le pongamos la prioridad a ese tema de seguridad. También tengo que decirlo, hoy en día creo que el tema de salud, el tema de energía y el tema fiscal son unas prioridades que cualquier gobierno que venga en el 26 debe afrontar, y ojalá afrontarlo de una manera, como lo decía ahorita, colectiva, recogiendo el pensamiento y la experiencia, el conocimiento y la inversión de todos los actores, privados y públicos. Son 4 crisis que tenemos inminentes y que si no trabajamos en ellas, lo que vamos a hacer es retroceder como país y no avanzar. Entonces, no solo es la seguridad es fundamental claramente, pero creo que fiscalmente tenemos un desafío. Creo que en salud aparece todos los días como la principal preocupación de los colombianos, y ni hablar de la sostenibilidad energética, que pues los expertos en el sector nos hablan de que en los próximos años, como se demoran en desarrollarse los proyectos, si no le ponemos un poquito el acelerador al tema, podemos estar también teniendo ahí problemas. Entonces, yo lo enmarcaría, Gustavo, en que cualquier presidente que tengamos en el 26 debería rodearse muy bien y poner en su plan de trabajo esos 4 puntos, y nosotros desde Grupo Sura, como lo decía ahorita, con nuestro conocimiento particularmente en temas como salud o como el tema pensional, estamos listos a contribuir, porque estamos, y siempre lo decimos, convencidos de que es necesario tener sistemas sostenibles para poder tener compañías sostenibles. En este punto específico, yo creería que usted habla en representación de todo el empresariado colombiano, siempre dispuesto a ponerse en marcha, a remangarse y ayudarle al gobierno en lo que necesite por el beneficio del país. Es Ricardo Jaramillo, el presidente del Grupo Sura, y felicitaciones, buena suerte en este nuevo escenario empresarial, presidente. Gustavo y todos, Espinosa, Fraile, Diana, muchísimas gracias, y estamos aquí listos y, como decías, firme, con una actitud positiva y con esperanza hacia adelante.